Bueno, entonces de nuevo yo me llamo Alejandro, ella es Ángela y te vamos a entrevistar sobre su tiempo en las Fuerzas Armadas. Pero Ujú. para iniciar, ¿nos puede contar un poquito sobre, um, pues de tu vida, pues de dónde eres, de qué rama de las Ah, Fuerzas ok. Armadas? Y su nombre, por Bueno, favor. sí. Mi nombre es Fernando M. Márquez Molero. Yo nací en Sevilla, en España, ah, y me casé con una militar estadounidense. Y a partir de ahí, pues, nos mudamos a distintos lugares, Italia, Estados Unidos, y uno de los lugares donde ella era su duty station fue en Puerto Rico, en una base que había antes, que era una base del Navy, se llamaba Roosevelt Road. Eh, bueno, por circunstancias nos divorciamos y yo decidí quedarme aquí. Cuando yo estaba casado con ella, realmente nos habíamos planteado o yo me había planteado el entrar en el ejército porque ya desde que era joven en España, en aquella fecha, estabas obligado a entrar en las Fuerzas Armadas cuando cumplías los 18 años o si, en su defecto, si estabas estudiando en la universidad, pues te permitían no entrar en las Fuerzas Armadas hasta que terminaras la universidad. Yo empecé el primer año de ingeniería eléctrica, por circunstancias lo dejé y entonces pues me fui al ejército. Luego el ejército ya me gustaba, tenía amigos que estaban en el ejército español, etcétera, etcétera. Luego ahí ya empecé, digamos, el afecto por, digamos, por las Fuerzas Armadas. Ocurre también que, bueno, ya me traslado a cuando llegamos, por ejemplo, a Puerto Rico, que en un principio, pues ella decía que con una persona en la familia, pues era suficiente para que yo no tuviese que estar en el ejército, en nada de eso. Claro, yo la había conocido a ella estando en el ejército y ella era, digamos, esa prioridad porque ese era su trabajo, el mío no era ese. Yo como tal ya era Master Electrician, o sea que tenía otra profesión, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos divorciamos, ella se marchó de Puerto Rico y ahí fue por mis expertise, digamos. Yo trabajaba para Public Works en la base y, y eso lo puedo decir en inglés, ¿no? Sí. Eh, Dijeron, mira, ¿no te interesaría entrar en el ejército? Tú tienes estos expertise, tienes estos beneficios, etcétera, etcétera. Yo ya conocía, porque llevaba, digamos, en el ejército con la que fue mi esposa, pues muchos años. Sabía cómo funcionaba el tema, trabajaba en una base del Navy, etcétera, etcétera. Y ellos lo que me ofrecieron por los conocimientos que yo tenía era entrar en los civis. No sé si habéis escuchado hablar de lo que son los civis, que es una rama, digamos, de ingeniería dentro del Navy, que se dedica realmente pues a darle mantenimiento o a darle support, vamos a decirlo mejor, a lo que serían los Marines y las fuerzas especiales del ejército. Y yo dije, pues está bien, en aquella fecha yo creo que eso sí, no creo, eso fue en 1900, no es que ni me acuerde, sino en 1995, creo que fue, sí, septiembre. En aquellos entonces no habían ocurrido todavía lo de las Torres Gemelas ni ninguna de esas cuestiones, o sea que eran tiempos tranquilos. Y nada, entré en el ejército y como tal entré en reserva, no me fui a active duty. Entonces, pues nada, y empecé, digamos, el tiempo en el ejército hasta que llegó, eh, mm, si queréis os explico qué es lo que es la reserva del Navy o algo así, o no hace falta. Sí, lo No, puedes no. explicar.
Bueno, como tal, realmente no es solamente el Navy, sino en el Army, con los Marines, con cualquiera de, digamos, de esos cuerpos del ejército. Eso suele ser, en casi todos los lugares suele ser lo mismo. Normalmente lo que haces es que vas un fin de semana al mes y luego durante el año tienes lo que le llaman un active training o un training de algún tipo que se estipula y vas como tal como unos 15 días, 20 días que te destinan a algún sitio para hacer algún tipo de training, digamos. Eh, pues así es como se desarrolló, digamos, todos esos años hasta que llegamos más o menos a lo de las Torres Gemelas, que ahí cambiaron las cosas y pues decidieron después de eso, bueno, empezó la guerra en el Golfo y demás, y entonces pues activaron el batallón al que yo pertenecía. Yo pertenecía a NNCB-14, que su base principal estaba en Jacksonville y el resto de la unidad pues estaba repartido en distintos lugares a través de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que había una unidad que se llaman DETs del batallón como tal. Pues nada, nos activaron y nos fuimos a Irak. Estuvimos allí casi un año. Puf, esto se apagó ahora. Estuvimos allí casi un año en Irak y nada, a la vuelta pues volver de nuevo al estatus regular de... Pero como las cosas no estaban, vamos a decir, bien, o como seguían necesitando digamos, de personal de reserva, pues los batallones seguían rotando y a través de eso, pues conforme iba rotando los distintos batallones, pues te tocaba de nuevo el tuyo, irte de nuevo a, digamos, en Active Duty, a donde decidieran que hacía falta. El batallón como tal, pues se volvió a ir a Irak, volvieron, creo que empezaron a ir a Afganistán también. En el 2012 creo que fue, me volví a ir con el batallón, entonces fuimos a Afganistán, ahí estuvimos también un año o un poco más, y después de eso yo ya estaba cerca de tener 20 años de servicio. Como quieran, volví en el 2015, me volví a marchar a otro deployment y esta vez fue a África. Y en África pues también estuve cerca de un año y pico. Y ya pues en el 2017, 17 no, 2019, ya tenía 22 años de servicio y no podía subir de rango por el tiempo que llevaba y bueno, decidí retirarme, salirme. Ya llegó el tiempo. Muy Son más o interesante. menos una signosis de lo que ha ocurrido en el tiempo que he estado en el ejército. Sí. Disculpa, antes de seguir, ¿usted puede mover la cámara un poquito más para abajo? Así, así, Sí, sí. perfecto, Sí, muchas mejor. gracias. Ok. Bueno, entonces, usted ha viajado a básicamente todo, todo el mundo, parece. Sí, sí, Que, está en muchos sí, sitios. Estos han sido no me acuerdo. esos han sido, sí, perdón, esos han sido los sitios principales cuando he estado, digamos, movilizado por tiempo largo, pero el batallón se movía alrededor de los Estados Unidos por cualquier sitio o del mundo. Yo he estado en muchos sitios, en Italia, en Grecia, no sé, en Hawái, muchos de los estados de Estados Unidos, en fin, que he estado en muchos sitios. Muy interesante. No me acuerdo si usted lo dijo, pero ¿cuál es su rango presentemente o el que usted tuvo antes de que te retiraste? Eso fue un E6. Eso es un First Class. Ok. ¿Y usted está presentemente en Puerto Rico? ¿Es lo que entendí Sí, o dónde está? Ok, Puerto Rico.
Perfecto. Bueno, nos hablaste mucho pues como antes de que usted empezó en las Fuerzas Armadas, de su inspiración para, inscribirse. Usted había hablado como de que sus amigos estaban en las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que eso fue la razón primaria por la cual usted quiso entrar? Bueno, la verdad es que yo lo repartiría en distintas razones. Una de ellas era que ya me había hecho ciudadano americano realmente. Antes de entrar en las Fuerzas Armadas me había hecho ciudadano americano. Eh, pues como tal, pues uno dice, bueno, pues soy ciudadano americano, vamos a defender la bandera, vamos a defender las cosas que tenemos, pues fue otro de los motivos. Otro de los motivos fue, me gustaba el ejército. O sea, siempre me gustó, pues. Y otro de los motivos fue, pues, buscando beneficios que te daba, que te aporta el estar en el ejército como tal. Ciertos privilegios, ¿no? Beneficios. Después, cuando entras, ves como que, wow, quedan 20 años para retirarte y demás, pues uno realmente no piensa en ese retiro, al menos no en un principio. Ya cuando pasan los años sí lo vas pensando y dices, bueno, si me retiro puedo tener una paga, que es un beneficio, etc. Una vez que te conviertes como veterano, pues sigues teniendo también otros beneficios que te aporta el ser veterano. Pues por ahí vas pensando una cosa y en otra, pero realmente cuando entras no, hombre, siempre tienes en mente que tiene unos ciertos privilegios que no tiene todo el mundo. Y cuando digo privilegios no es que sean realmente privilegios como tal, sino ciertos beneficios, vamos a llamarlo de esa manera. Pero no le prestas tampoco mucha atención porque estás pendiente a tu trabajo o cuando estás en el ejército, pues estás pendiente al trabajo que estás desempeñando en el ejército. Y no sé si por suerte o por lo que fuera, pues eh, quizás también los conocimientos que uno tiene, pues estuve siempre, digamos, en el top de las personas que estaban en mi unidad, porque como tenía mucho expertise, pues eso me elevaba, digamos, la situación de mando y de command y de a la hora de tomar decisiones acerca de cosas. Además, trabajaba en una base ya de por sí, conocía a todo el mundo en la base y a través de eso, pues se consiguen muchas otras cosas que son beneficiosas para la unidad. Sí, muy interesante. Hemos hablado mucho sobre su tiempo completo en las Fuerzas Armadas, pero me gustaría retrasar un poquito como para saber más de su experiencia al principio de su tiempo en el servicio en los primeros años. ¿Usted piensa que su identidad como un hispanohablante, específicamente cuando estabas trabajando con otras personas americanas, usted piensa que su experiencia fue un poquito diferente a las de los otros americanos, o qué piensas de esa experiencia? Pues yo sé por dónde quieres llevar este punto de la entrevista y te voy a dar una parte de ello. No es que realmente sea en un 100% que te des cuenta de que hay cierto tipo de racismo como tal, pero el hecho de ser hispano sí te lleva, digamos, a ver una diferencia entre lo que son los americanos como tal, nacidos o anglosajones, a lo que son ciudadanos americanos, pero de origen hispano. Eh, Hay veces que sí se nota eso, hay veces, no siempre, pero hay veces que sí. Sobre todo viene de parte de los anglosajones, claro está. Sí. Um, bueno, y me gustaría saber también al principio de su tiempo en el servicio, ¿usted
ya sé que usted habló un poquito de su familia, pero ¿usted cree que usted tuvo el apoyo de su familia, obviamente también de sus amigos, pero de los familiares que pensaron cuando usted oficialmente decidió que, bueno, sí, yo quiero ir a las Fuerzas Armadas? Los míos españoles, digamos, que estaba loco, claro. Los amigos que tenía en Puerto Rico, que son hispanos y estaban algunos de ellos en el ejército, pues eso pues decían, bueno, pues sí, pues está bien, tal, esto, lo otro, pero era algo como más o menos indiferente, digamos. En España no, en España me decían, estás loco, te vas a meter en el ejército, tú no tienes necesidad de hacer eso, bla, 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 pero sí, había un poquito de... En mi familia como tal, pues que yo recuerde, no hay antecedentes de personas que hayan estado en el ejército, ni en el español, ni en ningún otro, claro. Mis hermanas, yo tengo dos hermanas que sí están casadas con militares americanos. Sí. Wow, entonces usted fue básicamente el primero de su familia para entrarse. Sí, la verdad es que sí. Wow. Bueno, entonces hablando más de su familia, ¿usted piensa que fue difícil mantenerse en contacto con sus seres queridos, um, en periodos como de guerra o en pues, situaciones difíciles? ¿Cómo fue esa situación de mantenerse en contacto con ellos? Bueno, depende donde tú te encuentres, porque de nuevo, cuando no estás en un periodo, digamos, de movilización, ah, pues no hay ningún problema. Cuando estás movilizado se hace un poco más difícil. Siempre hay formas de hacer conexión. Yo recuerdo haber hablado hasta por teléfono vía satélite con gente de mi familia o con amistades, estando en Irak, por ejemplo. Pero no era sencillo, o sea, no es como decir ahora mismo que coges un móvil y das una llamada y hablas con quien te dé la gana. Allí realmente no podías utilizar ningún móvil, tenías que estar supeditado o a un teléfono vía satélite que te prestaba el ejército para hacer esa llamada específicamente o a través de algún centro donde habían computadoras y había teléfonos y cada cierto tiempo pues podías hacer la llamada. Fuera parte de eso, también dependiendo de tu trabajo, pues tenías que estar pendiente de tu trabajo o haciendo cosas que no te daba, digamos, la oportunidad de cuando tú quisieras hacer una llamada de teléfono y ponerte en contacto con tus familiares. En ratos o en momentos que estabas libre, que tenías ese tiempo para poderlo hacer, pues entonces, fácil, difícil, pues dependía de las circunstancias. Cuando estuve en Afganistán estuve en 15 sitios distintos. Había sitios donde, y lo voy a decir, donde no había ni siquiera comida. O sea, que eran sitios, que eran FOB, que estaban perdidos ahí cerca de algún pueblo en Afganistán. Yo no sé si eso es defecto del ejército. Yo he tratado de olvidarme hasta de los nombres de los sitios donde he estado. Y en esos sitios, pues ya ves, allí no había prácticamente nada. Nada. Pero bueno, Sí, sí, yo me imagino que obviamente con los medios de comunicación que son limitados, eso sería algo muy difícil para la gente que están en el servicio, que pues esa dificultad de no poder estar en contacto con los familiares, la preocupación de ellos, cómo están, ellos cómo piensan de uno, me imagino que eso sería muy duro. claro. Bueno, Hay otros compañeros que, sin embargo, estaban, digamos, destinados o estaban, su posición les llevaba a estar en un sitio fijo y permanente. Y una vez que estás en un sitio fijo y permanente, pues tienes más opciones, porque si es una base más o menos grandecita o una vez que ya
tú sabes, conoces los medios y lo que tienes, pues puedes, digamos, encaminar cuándo vas a hacer tu comunicación con tu familia o cada cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Cuando te estás moviendo de un sitio a otro o te estás marchando a sitios muy lejanos, sitios por ahí perdidos, pues es un poquito más difícil porque llega a los sitios tampoco sabes a dónde llamo. Ah, mira, no, ahí desde allá puedes llamar, pero estás siempre con la prisa de lo que tienes que hacer, de dónde te tienes que ir, preparando informes o haciendo esto y lo otro y te es un poco más difícil. Sí. Bueno, ahora para girar un poco, usted cuando piensa de su tiempo en las Fuerzas Armadas, ¿hay una experiencia, una situación específica que usted piensa que sería como un evento que tuvo un impacto muy grande en su vida, que tal vez haya cambiado su forma de pensar o algo así? Tanto como mi forma de pensar, no. Eh, Tu forma de pensar cambia con la vida, con el tiempo. En lo que tú estás haciendo ahora mismo, pues me imagino que de aquí a un año o 2 años lo pensará y dirá, córchole, me acuerdo cuando hice una entrevista, tal, tal. No sé, una experiencia más. Esto, experiencias vividas que cambian, no tu forma de pensar, pero sí que te dejan huella, sí, muchas. Porque dentro de eso estás expuesto a, hablándolo claramente, a que te maten en cualquier momento. Yo he estado en situaciones bastante fuertes, vamos a decir, bastante fuertes. Me han disparado, han explotado IDs cerca de mí, en fin, de todo un poco. Y tengo compañeros, claro, que han fallecido, que estaban en mi unidad. Pues eso son experiencias fuertes. Tú vas en un Humvee o en un vehículo donde conoces a las dos personas que van al frente, tú vas detrás con otro más, te dejan en un sitio y a la vuelta ese vehículo vuela por los aires y mueren los que iban en ese vehículo. Y a ti no te pasó nada porque te quedaste en un sitio. Pues, son cosas que te hacen, que te marcan o que te hacen que pensar, claro. Sí, sí, como Wow, eso ya, pues han yo ni me sucedido. puedo imaginar. Como eso han sucedido muchos eventos de ir a sitios que tú dices, "Bueno, me estoy jugando la vida. Voy a salir hoy por aquí en una patrulla y explota un ID a 500 metros tuyo y tú dices, puf, si llego a estar ahí, pues estaría muerto. Vas con alguien a tu lado y al día siguiente te dicen, pues se murió, o explotó allí, o explotó acá, o le dispararon, qué sé yo. O sea, que sí, que esas situaciones se dan. Tu pregunta tu pregunta era si han ocurrido eventos que me han podido marcar. Sí. Hay personas que los sufren más que otras, también lo sé. Yo tengo un sobrino que estuvo en los Marines y yo creo que duró 4 años o algo así. Al día de hoy está medicado completamente. No sé cuáles fueron sus vivencias ni lo que le ocurrió, porque no lo he hablado realmente con él, pero está tomando pastillas para, no sé, para sus cuestiones mentales, serán. Sé de amigos míos que al día de hoy nos seguimos viendo, que han visto cómo ha explotado no sé, un RPG al lado de ellos y había gente en el suelo sangrando y muriéndose. Y están bien, no les ha pasado nada. Conozco otros que estuvieron con nosotros que no vieron ni la mitad de eso y se han llegado a suicidar. O sea que muchas veces depende qué tan fuerte tú estés mentalmente o cómo te prepares o no sé, no sé, realmente eso no sé cómo funciona en el ser humano. Por eso digo que hay personas que sí les afectan mucho y otras personas viviendo las mismas situaciones, pues no les pasa nada. O al menos no lo exteriorizan tanto como otros.
Sí, yo ni me puedo imaginar el peso psicológico que tiene uno no saber si, pues un día estás con un amigo y el próximo día no sabes. Yo ni me imagino esto. ¿Usted piensa que esas conexiones que usted tuvo con las amistades en las Fuerzas Armadas, usted cree que eso lo ayudó a como mantenerse bien conectado con la gente? ¿Usted cree que eso fue como... ¿qué piensas de las amistades que usted tuvo en sus Fuerzas Armadas? Al día de hoy siguen siendo amigos míos. O sea, yo tengo dos grupos de amistades. Una son mis amigos de la infancia con los que me crié en España y otros son el grupo de amistades que hice en el ejército. No ni siquiera en el trabajo, sino en el ejército. Porque haces un bonding con esas personas. Acuérdate que estás en situaciones donde el que tienes al lado o detrás tuya es el que te está cubriendo o viceversa. Tú vas con alguien que lo estás cubriendo tú a él o le estás dando el apoyo o le estás dando, digamos, la compañía o lo estás ayudando en algo y entre cada uno de nosotros pues se crea ese bonding y bueno, eso yo me imagino que dura para toda la vida. Luego sí, ese efecto de esas amistades son grandes y fuertes. Sí, definitivamente. Bueno, ahora queremos ir un poquito hacia como el fin de su tiempo en el servicio. Um, Específicamente, ¿usted recuerda su último día del servicio y fue algo como significante en su vida o cómo le pareció su último día del servicio? Uf, aquí tengo muchas. Si te digo la verdad, lo voy a decir. Fue penoso, fue penoso. Y con desilusión. Normalmente en el Navy sueles hacer una ceremonia de retiro que tiene un formato, se sigue un proceso, etcétera, etcétera. Invitas a tus amistades, a las personas queridas, a tu familia, se hace una ceremonia de retiro, etcétera, etcétera. Yo decidí no hacerla y creo que decidí no hacerla precisamente por eso, por, porque estaba como desilusionado al final de la carrera militar. Creo que no sé cómo expresarlo, creo que no hubo un final, digamos, como yo me hubiese imaginado o habiendo llegado a donde hubiese querido llegar y de cierta manera estaba como cansado, digamos, del proceso por el que me había dejado llevar y cómo las cosas iban sucediendo al final y no estaba contento, la verdad no lo estaba. De hecho, si hubiese sido de otra manera, hubiese hecho mi ceremonia de retiro. Yo me marché y lo único que hice fue presentar mi carta que llega a través del Congreso de los Estados Unidos, en la que te dice, usted está apto para su retiro, bla, 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 bla. Y eso fue lo que hice. La presenté en la parte administrativa, le dije, ahí está mi carta, no tienes que seguir viniendo, esto y lo otro. Le dije, no, mi último día es el que dice en esa carta, adiós. Y no he vuelto a aparecer por allí. Por eso digo que sí hay un cierto resquemor en esa parte final de mi carrera. No hubiese querido que fuese así, pero no sé, como que se perdió el cariño, sucedían cosas que tú decías, esto no es como debe de ser. Después de llevarte tanto tiempo y dar tanto, la parte de regreso pues no venía. Porque sí, que vas a recibir tu paga de retiro y eso, está bien, pero eso realmente ni fu ni fa. Eh, pero esperaba otra cosa, no sé. Quizá es mi percepción. No todo el Sí, mundo tiene que verla de esa forma.
Y si volvemos a hacer hincapié en una pregunta que me hiciste anteriormente, sí sigo pensando que en el ejército hay, no sé si llamarlo, si utilizar esa palabra o no, pero hay cierto, digamos, resquemor por el hecho de que seas hispano. Sí lo hay, sí lo hay. El hecho de que tengas acento hablando en inglés, ya para ellos los aguanta a la hora de desarrollarse contigo. Y digo para ellos, para los que son anglosajones, claro está. En mi unidad, que mi unidad estaba en Florida, pues hay muchos hispanos. De hecho, hay muchos hispanos. Mis amigos son prácticamente todos hispanos, o casi todos. Y muchos de ellos, pues, hablan un inglés perfecto y lo escriben, etcétera, etcétera. Inclusive algunos de ellos no tienen ni acento. Muchos de ellos también, pues, sus familias han estado viviendo en Estados Unidos y su idioma, pues lo han perfeccionado bastante y no se les nota mucho. Además son los puertorriqueños de por sí, pues su tez no es la tuya, ni la tuya, ni la mía. Suelen ser un poquito más morenitos, etcétera, etcétera. Los pasan un poco más desapercibidos. Yo no tengo los ojos claros y soy blanco, pero si me escuchan hablar en inglés van a decir, that is weird. That guy looks like a white guy, but he's not. So, pero Sí. sí, sí ocurre, sí ocurre, sí ocurre. Wow, ya, yo creo que nos interesaría saber si parte de esa desilusión que usted sintió al fin de su servicio fue por, por lo que usted había hablado anterior de sentir que los hispanohablantes no tuvieron el mismo reconocimiento o, bueno, no sé si quieres clarificar eso. Reconocimiento, yo, el reconocimiento yo creo que se le da a quien realmente se lo merece. Ujú. Eh, el trato es donde hay más diferencia, en el trato como tal. O sea, si tú has hecho tu trabajo y te merecías esto, pues yo creo que es reconocido. Yo me retiré, yo creo que creo que son 8 o 9 NAMs que son Achievement Medals y, y otra del Army también, creo que tengo otra, sí. Pero hay veces también que a los anglosajones les es más sencillo ese reconocimiento que a un hispano. Yo siempre he sido claro cuando he estado a cargo de gente, yo no tenía diferencia entre unos y otros. Si los que estaban a mi cargo eran americanos, pues esos eran los que se iban a llevar, digamos, el reconocimiento. Si eran hispanos, pues eran hispanos. A la hora de yo preferir a uno a otro, pues no realmente, pero yo prefería tener a alguien que me podía entender con él en dos lenguas distintas a uno que solamente fueran en una sola lengua. Los anglosajones normalmente no hablan español, normalmente, o es muy difícil. Eh, entonces mi lengua madre, y mira cómo estamos teniendo la entrevista, la estamos teniendo en español. Mi lengua es el español, luego yo me desenvuelvo enormemente mejor hablando en español que en inglés. Para ustedes probablemente se desenvuelven mejor hablando en inglés que en español, no lo sé, pero en fin, que esa diferencia, eh, y perdona, repíteme cuál era exactamente la pregunta. No, solo era para saber más de esa desilusión que me parece muy, Oh, muy lo interesante. de la desilusión. Hmm. Yo creo que había una parte de eso también. Yo creo que
yo podía haber hecho algo más, no yo personalmente, sino, digamos, dentro de mi rango, etcétera, etcétera. Si hubiese sido anglosajón, probablemente hubiese llegado más arriba. Probablemente. Mi siguiente paso hubiese sido un E7, aunque mi rate, que es tu especialidad, estaba muy cerrada por muchos años, pero para llegar al siguiente rango hay veces que necesitas tener conexiones. Y cuando eres anglosajón, normalmente si no tienes esas conexiones o no te conocen mucha gente y entre ellos sí se conocen, pues más sencillo llegar a ese siguiente paso que no. Pero tampoco vamos a echarle la culpa a eso. Me imagino que habrían otros motivos también envueltos en eso. Sí, Sí te puedo decir que le es mucho más sencillo a un anglosajón subir y llegar donde quiera llegar que a un hispano. Al menos en el tiempo en el que yo estuve. No sé ahora mismo. Pero en el tiempo en el que yo estuve, yo creo que sí. sí, yo creo que es muy lamentable que ocurra así, que personas puedan tener más oportunidad basado en su raza o en su lengua. Me parece um, muy lamentable. Hay veces que no es ni culpa de las otras personas o de ti mismo. Son simplemente las circunstancias. O sea, si te digo la verdad, si yo tengo una compañía y, y yo me entiendo mejor con cierto tipo de personas, pues yo voy a tratar de contratar a ese tipo de personas. Y tú dirás, pues no es justo, porque mira, aquel que está allí puede hacer lo mismo que este, sí, pero yo me llevo mejor con este que con aquel. Luego, pues, a veces que son las circunstancias realmente y uno siempre tiende a, es como cuando eliges a tus amistades, pues tú vas a elegir a tus amistades que son con las que tú mejor te llevas, ¿no? Por los motivos que sean, a lo mejor porque tienen las mismas creencias que tú, o no sé, por distintos otros motivos que no vamos a entrar en ellos, pero es la persona que es más afín a ti. Luego vas a tender más a estar con esas personas que no con las otras. Hay veces que eso se puede malinterpretar y decir, pues esta persona es un racista o algo, no sé. Pues, puede ser, pero a lo mejor tampoco. Es, es tu percepción. Y a lo mejor tu percepción te dice, pues yo estoy siendo discriminado racialmente. Y a lo mejor no era así, a lo mejor era que tú mismo no te podías comunicar suficientemente bien con esa otra persona y tú mismo te echabas hacia atrás y entonces al echarte tú para atrás, pues el que está enfrente tuya también se echa hacia atrás, en fin. Que hay matices dentro de eso y matices grandes. Pero que hay momentos y momentos, sí, eso es indiscutible. Pero eso pasa en todos los aspectos de la vida, en todos los sitios. Sí, Me imagino que en la universidad existen, los trabajos existen, el ejército existe, en todos lados. sí, definitivamente. Ahora nos gustaría saber más sobre, después de que saliste del servicio, ¿cómo fue el proceso de readaptarse a la vida civil? Si usted tuvo alguna dificultad con eso o si fue un proceso muy simple, ¿qué piensas de eso? A mí no me costó ningún trabajo, la verdad. Yo creo que soy una persona muy adaptable. Si te fijas, estás entrevistando a una persona que nació en España con la cultura española, no hispana, española, eh, y de un día para otro me mudé a Estados Unidos, como quien dice, y ya de mayorcito, no era ningún niño. Entonces me tuve que adaptar a todo. Luego, lo mismo ha ocurrido estando en el ejército, o sea,
No es lo mismo ser un civil regular, a decir, pues mira, ahora estoy en el ejército y ahora me voy, me veo con un rifle en mis manos y andando por Irak, en medio de Irak. Pues necesitas tener adaptabilidad para, no sé, para no volverte loco, me imagino. Y dentro de eso, pues yo creo que soy una persona muy adaptable, entonces a la hora de decir, adaptarte, salir del ejército y estar como civil permanentemente, pues no, la verdad no me ha costado trabajo y de hecho yo sigo viéndome, sigo yendo a bases militares donde me encuentro con mis amigos, etcétera, etcétera, que no sé, no me ha costado mucho trabajo, la verdad. Bueno, muy bien. Bueno, ahora nos gustaría saber más como en reflexión de su tiempo entero de las Fuerzas Armadas. Um, yo creo que usted habló un poco de esto anteriormente, um, de lo que usted hubiera hecho diferente si hubieras ingresado de nuevo, pero ¿usted tiene algún consejo, para alguien que esté considerando ingresarse a las Fuerzas Armadas? Bueno, la verdad es que las Fuerzas Armadas es una escuela, en muchos sentidos. A nivel profesional, a nivel personal, eh, te da una disciplina, aunque yo siempre he sido una persona disciplinada, pero en el ejército te da una disciplina bastante buena. Siempre hay gente que se desvía o no entiende los conceptos, no sé, y terminan siendo unos desgraciados, la verdad. Pero en términos generales, el ejército te da una disciplina y te da unos ciertos formatos que en la vida civil no los tienes, no los tienes. Eh, un consejo para los que vayan a entrar, que sí, que prueben, que lo prueben en sus carnes, que sepan lo que es el ejército, aunque el ejército cambia todos los días. Cuando yo entré no era lo mismo, antes que yo entrara no era lo mismo que cuando yo entré y ahora no es lo mismo que cuando yo estuve. Pero siempre sigue siendo una experiencia, yo creo que buena, interesante, aprendes mucho, te enseñan mucho. Eh, creo que sí que es una buena opción para cualquier persona. Si no lo quieren elegir como una carrera, digamos, permanente, pues al menos que prueben, que vean lo que hay y si no te interesa, dicen no quiero seguir o rompe tu contrato o cuando se termine tu contrato, depende cuál haya sido el contrato que hayas realizado, cuando termina los que normalmente pueden ser a lo mejor 4 años, no sé, o el periodo que hayas firmado, pues te salga y diga, pues mira, esto no me interesa. O hay personas que no quieren verse con un arma en las manos, por ejemplo. Pues para ti que no quieres verte con un arma en las manos, indiscutiblemente el ejército no es el sitio. Punto. Eh, pero, de nuevo, como consejo y experiencia, sí, lo es y se lo aconsejo a cualquier persona. Y si estás un poco despistado, yo creo que el ejército te puede enderezar en cuanto a lo que quiera hacer o a lo que quiera seguir en la vida. Inclusive el ejército te puede ayudar en si quieres estudiar, o sea que tiene muchas salidas y muchas opciones que el ejército como tal te provee. Luego, sí, se lo aconsejo a cualquiera que lo quiera hacer. Sí. Perfecto. Bueno, ahora estamos llegando más a la conclusión de esta entrevista. Yo quiero abrir más la conversación a lo que usted quiera. La pregunta que yo tengo es que si hay algo que usted siempre ha querido compartir de su experiencia como un veterano que no hayas podido compartir antes de esta conversación. Pues la verdad es que, aunque así fuese, yo creo que no la voy a compartir con ustedes, me perdona. No, está bien. Porque si no la he compartido a esta altura de mis días, yo creo que no la voy a compartir con ustedes ahora mismo. Pero sí, porque hay muchas cosas que suceden que eso realmente te lo quedas tú, que
que normalmente suelen ser cosas sentimentales o cuestiones que te han podido suceder, los miedos que hayas podido tener, etcétera, etcétera, cuando estás en zonas así de combate, zonas malas. Pero eso yo creo que este no es el aforo propicio para hablar de esas cosas. Creo que no. No está perfectamente bien. Otra pregunta que yo le quería hacer es si, bueno, yo creo que usted lo mencionó brevemente anterior, pero si usted tiene algún remordimiento perteneciendo a su tiempo en las Fuerzas Armadas o si usted hubiera hecho algo diferentemente. Bueno, remordimiento. No, lo que te decía antes, hay veces que te encuentras con personas que tú dices, pues mira, esta gente realmente tú no le agradas. Y no es que, ¿cómo lo expresaría? No es que eso sea un remordimiento, pero está ahí. Cosas diferentes. Sí, probablemente hubiese elegido una carrera distinta. Yo elegí lo que se llama construction electrician y a lo mejor hubiese elegido otra porque yo ya tenía la expertise en eso y probablemente habiendo elegido otra, pues a lo mejor hubiese subido más rápido de rango. Eh, Dentro de mi unidad, yo creo que le pasé a la mayoría de ellos en rango de los que llevaban además más tiempo que yo. Yo hice rango como E6 teniendo creo que eran 10 años de servicio y pasaron 12 años más y seguí con el mismo rango. Pues eso siempre tiene un Oh, resquemor porque cuando entras además tú dices que eso te lo plantean realmente cuando estás en el bootcamp y te dicen cuál es tu perspectiva o cuál sería el goal tuyo donde tú quieres llegar cuando pasen más años o después que has entrado en el ejército. Pues si entras como un enlistado, tienes dos opciones. Una es llegar a lo que sería un chief, o un senior chief, o un master chief, que siguen siendo enlistados, pero ya son E7, E8, E9. O decir, pues, entrar como oficial. Yo nunca me planteé el tema de entrar como oficial. Además, necesitaba hacer ciertos movimientos y como entré como enlistado, pues seguí ahí pensando, pues yo voy a llegar a este rango. Pero nunca sucedió. Luego tienes ahí un poquito digamos, cóchale, yo tenía que haber hecho este rango y nunca lo hice. Pero eso es realmente, no sé si eso contesta a tu pregunta, creo que sí. oh, sí, perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo creo que la última pregunta que yo le tengo es si en general, si a usted le gustaría que los demás te recordaran, que los demás recordaran de usted después de ver esta entrevista. No creo que Yo espero que no la vea nadie. Yo espero que no la vea nadie, y, pero no entendí tu pregunta, creo que no está bien hecha en español. Hazla de nuevo. Oh, perdón, la dije mal. ¿Qué le gustaría que los demás recordaran de usted después de ver esta entrevista? ¿Te refieres a cualquiera que ve la entrevista o a los que estaban conmigo en el ejército o a quién te refieres? A cualquiera que vea la Al, entrevista. sí, A cualquiera que vea la entrevista. Pues no sé, pues que les parezca bien lo que les acabo de contar y que, bueno, recordarme. Yo creo que nadie me va a recordar porque ha utilizado ese verbo, recordar. Eh, yo creo que después de ver mi entrevista no creo que nadie se vaya a acordar de mí, pero estaría bien que por lo menos sirva para algo o para alguien, para que, no sé, ya sea, no sé si son vuestras profesoras o profesores
que alguno de ellos me imagino que estará preparando un doctorado o algo así, pues me imagino que sí le va a servir como una parte del material que necesitan presentar. Y en cuanto a cualquier otro que la vea, pues si le sirve, no sé, como consejo todo lo que le he dicho, pues también estaría bien. Sí. Bueno, creo que eso es todo, right? Sí. Ella no me ha hecho ni una sola pregunta, no ha dicho ni hola. Bueno, sí dijo hola al principio, pero no, no ha dicho nada. Lo que pasa es que el requerimiento es que sea un solo entrevistador, Oh, pero por eso estoy para acompañarlo. O sea, le puedo hacer preguntas, para que pero no eso se no va a estar sienta en nuestro solo, proyecto porque para que no se sienta solo. Más o menos. ¿Y vosotros qué estudiáis? ¿Ustedes qué hacéis? ¿Por qué ustedes me estáis haciendo la entrevista? Porque Sí, yo sé de dónde esto empezó, pero ustedes sois muy jóvenes, ustedes tenéis 21 y 20 o algo así, o 20 y 20 o quizás menos. pero yo tengo 18. Bueno, sí, yo tengo 21 años. ok, pues estamos casi he llegado a la edad. Creo Esto, porque, bueno, nosotros no somos parte como del programa como tal que requiere este proyecto, pero sí estamos en la clase con el profesor y la persona que está dirigiendo este año estas entrevistas y este proyecto. Entonces, tuvimos la oportunidad de nosotros participar y conducir las entrevistas y pues mandárselas a ellos y que ellos pues vean cómo usan este material o sea que para el para proyecto. ustedes un assign esto ahora mismo es como un trabajo, ¿verdad? O sea, un trabajo dentro de lo que estáis estudiando. Sí, Sí, ¿Y habéis hecho más entrevistas? esta es nuestra primera entrevista. Mm, muy bien. ¿Y Espero que les qué les ha parecido a ustedes? muy interesante. Yo personalmente aprendí mucho más de lo que yo esperaba. sí, Y no te he contado nada. Hemos hablado así por encimita de las cosas. Pues hay muchas historias, muchas cosas para contar, pero no creo que tampoco sea el momento. Yo he tratado de llevarlo más o menos según lo que me habéis preguntado y responderlo así en lo más corto posible, porque resumir tanto tiempo y tantas experiencias, pues nos podríamos llevar aquí días. Te podría escribir un libro, pues son muchas cosas que suceden en el día a día. Pero ese Sí, no y era el solo punto. tenemos... El punto era dejarnos Ujú. llevar por vuestras preguntas y creo que os lo di lo más breve y rápido posible, ¿no? Sí. sí. ¿Usted tiene alguna recomendación para nosotros, para nuestra segunda entrevista, ya que esta fue la primera Sí, experiencia? Yo creo que no, que lo habéis hecho bien. Yo creo que lo habéis hecho bien. bueno, muchas Y gracias. si lleva preparado un libreto, tú tenías preparado ahí las preguntas por escrito, ¿verdad? Sí, Claro, Te has dejado llevar por esa. Ah, hay veces que improvisar también sirve. Dependiendo de lo que te estén contando, pues ahí te sacas de la manga, vamos a decir, una pregunta referente a lo que te está contando, que a lo mejor sea más relevante o te pueda aportar a la entrevista algo más interesante que no dejarte llevar por el libreto como tal. Eso es lo único que te puedo decir. Por lo sí. demás, creo que lo que habéis hecho bien, que está bien. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Qué pena sacarle tiempo de su día. No hay problema. Ya estaba esto estipulado. De hecho, lo voy a decir de esa manera. Yo creo que le estoy haciendo un favor, creo que a una de vuestras profesoras. Creo que es un favor, pues la conozco, pero me pidió, mira, ¿te importaría hacer esto? Y yo dije, está bien, porque realmente no estoy muy, ¿cómo lo diríamos? Soy más reservado, entonces
estoy hablando con dos personas extrañas y le estoy contando cosas de mi vida que, pues no sé hasta qué punto para mí eso esté bien o no, pero bueno, no pasa nada porque no hemos hablado realmente de cosas muy serias. Bueno, sí hemos hablado de cosas serias, pero no muy trascendentales, digamos, a nivel muy, muy personal mío. Que eso sí me cuesta trabajo. Contar cosas muy, muy personales mías, pues ya sería distinto. Menos mal que no habéis enfocado la entrevista por ese lado. De hecho, no sé si has visto que ha habido un par de veces que me he echado a reír cuando me has hecho la pregunta, pues he dicho, ¿cómo, cómo llevo esto para que sea lo más externo a la pregunta que ha hecho? Pero bueno, está bien. Pero muchas gracias. Todo lo que dijo de verdad al proyecto que vamos a hacer es muy valioso, de verdad. Muy bien, me alegro, me alegro. Así tenéis que hacérselo saber a vuestros profesores, a ver lo que ellos te Claro. dicen Sí. después que la vean la entrevista. Bueno, pues feliz día, muchas gracias de nuevo y buena Nada, suerte, que Dios me lo bendiga. gracias, gracias igual. A ustedes también y que Muchas gracias. les vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Un adiós. placer.